Siempre creí que criar a un hijo era el mayor propósito que Dios podía darle a una mujer. Ver a Tomás crecer, estudiar, reír, era mi orgullo, la razón por la que me levantaba cada día, incluso después de que la viudez me dejara sola en esta vieja casa de León. Solo quería que él tuviera lo que yo nunca tuve: seguridad, amor y un futuro mejor. Pero nunca imaginé que ese mismo hijo, el niño que dormía abrazado a mi pañuelo cuando tenía miedo de la oscuridad, un día me obligaría a transferirle toda mi jubilación, entre gritos, amenazas y una mirada que ya no conocía el amor. Y aquella madrugada, cuando el silencio pesaba y apenas podía respirar del dolor, se agachó para mirar debajo de mi cama, y lo que vio hizo que comenzara a gritar y huyera desesperado. Y si crees que esta historia trata solo de una madre engañada, estás completamente equivocado. Porque lo que pasó esa noche, lo cambió todo. Y el final, nadie lo verá venir. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan las historias reales, de superación y justicia emocional, suscríbete para no perderte lo que viene, porque esta historia va a dar un giro que no olvidarás. Mi nombre es Elena Morales de la Vega, tengo 72 años, y fui maestra durante casi 4 décadas. Pasé la mitad de mi vida enseñando a los niños a escribir sus primeros sueños, y la otra mitad intentando no borrar los míos. Pero aquella noche, cuando mi propio hijo miró debajo de mi cama y gritó como si hubiera visto un fantasma, entendí que a veces, el monstruo que un hijo teme encontrar no está ahí para asustarlo, sino para recordarle lo que hizo. Desde hace un tiempo, mi casa dejó de sentirse como mía. No fue de golpe, ni por un evento escandaloso. Fue en detalles tan sutiles que al principio pensé que lo estaba imaginando. El cambio empezó cuando Tomás volvió a vivir aquí, después de su divorcio, trayendo una maleta repleta de ropa de diseñador y esa forma de hablar como si todo le perteneciera. Yo, que alguna vez tuve la costumbre de colocar flores frescas en los floreros de cristal y ordenar el comedor con mantel de lino, empecé a dejarlo todo como estaba. Me costaba moverme, pero más me costaba aceptar que ya no era escuchada. Tomás se adueñó de los espacios sin pedirme permiso. Empezó por el estudio de su padre. Lo vació sin avisarme y metió su escritorio moderno, sus libros de finanzas y una cafetera que solo usa para él. Después se quedó con el control de la televisión, el espacio en el refrigerador y hasta con la única silla de descanso que usaba en las tardes. Se mueve por la casa como si pagara renta, aunque hace años que no sostiene un trabajo fijo. Él dice que está reorganizando su vida, pero yo sé que está usando la mía para eso. No lo dice, pero lo siento en su tono, en su forma de mirarme como si estorbara. Antes, cuando el silencio llenaba los pasillos, significaba paz. Ahora, significa tensión. Me encierro más tiempo en mi habitación, no porque quiera, sino porque ya no me siento bienvenida en la sala o en el comedor. Me pone nerviosa hasta el sonido de sus llaves sobre la mesa de mármol, como si cada regreso suyo fuera una amenaza muda. En las noches, escucho sus pasos subiendo por la escalera de madera que mi esposo mandó hacer a mano. Él no cuida nada. Todo lo trata como si fuera desechable. Como si la historia de esta casa no valiera nada. Ayer por la tarde entró a la cocina mientras yo preparaba té. Traía un frasco de perfume caro y me pidió que no cocinara más cosas que huelan a abuela. No dije nada. Solo guardé la tetera y me senté. Él abrió el refrigerador, tomó un yogur y salió sin mirarme. Minutos después escuché una llamada desde el comedor. Hablaba de una propiedad que estaba por poner a la venta. La señora ya no se entera de nada, dijo. Lo sentí como una bofetada. Me quedé inmóvil, viendo el reflejo de mi rostro en la puerta de vidrio. Me vi vieja. No frágil, vieja, que es diferente. No quiero contarle a Rosa. Sé que ella sospecha cosas, pero no le he dicho nada concreto. Tiene una forma de mirar que incomoda cuando sabe que uno se está haciendo daño solo por callar. Cuando viene a visitarme, acomoda los cojines del sofá como si intentara restaurar el orden de mi vida también. A veces me trae dulces, o un panecillo del café elegante donde suele ir con sus amigas jubiladas. Siempre deja una revista sobre la mesa con marcas de lugares turísticos o promociones de spa de lujo. Y aunque sé que lo hace por cariño, yo no me imagino saliendo de aquí. Este es mi lugar. O lo era. Hoy me desperté temprano. Hacía frío. Bajé envuelta en mi bata gruesa, buscando el calor de la cocina.
Vi la puerta del estudio entreabierta y me atreví a mirar. Estaba lleno de papeles, hojas de banco, tarjetas de crédito, papeles notariales. En una de las hojas, reconocí mi nombre. No pude leer más. Cerré la puerta en silencio y volví a mi cuarto con el corazón agitado. Algo está mal, muy mal. Pero aún no tengo pruebas, y Tomás sabe cómo manipular mis palabras. Él siempre ha sido bueno para eso. Me aterra pensar que he permitido demasiado. ¿En qué momento mi hijo aprendió que podía tratarme como una carga? No me crío así. Yo le enseñé a pedir perdón, a dar las gracias, a respetar. Pero ahora siento que todo lo que sembré en él se lo tragó una ambición que no entiendo. Me cuesta aceptarlo. Tal vez por eso sigo justificando sus gestos. Tal vez por eso todavía le sirvo el plato en la mesa, aunque no se siente a comer conmigo. Porque, de alguna forma, sigo creyendo que algún día va a volver a ser el hijo que crié. Hoy volvió a entrar a mi habitación sin tocar. Miró alrededor, frunció el ceño al ver mi altar con las fotos familiares, y dijo que pronto íbamos a redecorar. No me atreví a preguntar qué quería decir con eso. Solo abracé el cojín de seda que tengo desde hace años, uno que bordé cuando Tomás tenía 6. Me sentí pequeña, como si ya no tuviera derecho ni a elegir lo que cuelga en mis propias paredes. Se fue sin decir más. Pero antes de cerrar la puerta, murmuró: «Este piano ocupa mucho espacio». Me congelé. Ese piano fue de mi esposo. Es lo único que él dejó. Y ahora él lo quiere fuera. No me gusta tomar café después de las 5, pero ese día lo acepté solo por no discutir. Tomás me lo sirvió en una taza que no era mía, una blanca sin florituras, como las que usan en las oficinas frías donde a nadie le importa si el azúcar está bien disuelta. El líquido estaba tibio, pero no dije nada. Venía acompañado de una carpeta de cuero negra, costosa, de esas que uno ve en los escritorios de ejecutivos en comerciales de seguros. La puso frente a mí con el mismo gesto con el que antes me entregaba dibujos del kinder. Solo que ahora no había colores, solo papeles con sellos y firmas. Tomás hablaba de cuentas, de movimientos bancarios, de protección familiar, de cosas que se escuchaban importantes. Decía que era para evitarle a la familia problemas futuros, que así todo quedaría más claro, más simple. Repetía palabras como fideicomiso, respaldo y prevención de herencia. Yo asentía, pero no entendía del todo. Había una calma falsa en su voz, como si supiera que ya había ganado. Y yo, tonta, me aferraba a la idea de que un hijo no traiciona a una madre. Que esto era parte de crecer. Que a lo mejor era verdad y solo estaba cuidando de mí. Solo es una transferencia temporal, mamá, me dijo, mientras giraba el documento hacia mí. Para que podamos organizar bien las finanzas de la casa. Tomás olía loción de esas que venden en los duty free de los aeropuertos, caras, invasivas. Yo pensaba en el nombre de la cuenta que aparecía en el papel. No era la mía. Era la suya. El número de tarjeta también era nuevo. Él hablaba, yo leía en silencio. Mi nombre estaba en varios espacios, pero no recordaba haber escrito nada. Fue cuando vi mi firma en una hoja que no había tocado, que algo en mí se partió. ¿Esto ya está firmado?, pregunté, con un nudo en la garganta. Tomás no respondió de inmediato. Solo dio un sorbo a su café y sonrió con los labios apenas curvados. Esa sonrisa, no la había visto nunca. Era parecida a la de mi padre cuando ganaba una partida de ajedrez sin que nadie notara la jugada. Excepto que en este caso, yo era la pieza que había caído. La notaria nos hizo el favor de adelantar. Tú estabas de acuerdo, ¿recuerdas?, me dijo, como si estuviera hablando con una anciana confundida. Me dolió más su tono que sus palabras. Porque ahí supe que no había marcha atrás. Guardó los papeles en su portafolio de cuero y volvió a levantarse con esa seguridad que da el tener el control. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, volteó a verme con una mueca casi de burla. «¿Ves qué fácil fue, mamá?», dijo. Quise contestar algo, pero no encontré ni la voz ni el coraje. Solo atiné a tomar mi taza vacía con ambas manos, como si necesitara sujetarme de algo para no venirme abajo. Me quedé sentada largo rato, viendo el reflejo de mi cara en la ventana. No lloré. Aún no.
porque a veces el dolor primero se congela. Esa noche no pude dormir. El piano seguía en su sitio, pero ya no me daba consuelo. Lo vi con otros ojos, como un objeto más en la lista de cosas que él probablemente ya estaba pensando vender. Imaginé a Tomás hablando con un agente inmobiliario, bajando cuadros, quitando mis cortinas, entregando las llaves. No sabía cuánto de la casa seguía a mi nombre. No sabía si podía hacer algo. Y lo que más me dolía era que, aunque quisiera detenerlo, legalmente ya no podía. Yo misma había firmado mi propia rendición, aunque no con mi consentimiento. Por la mañana siguiente, al abrir el cajón del mueble del recibidor, encontré mis antiguos talonarios del banco. Los tomé con una mezcla de nostalgia y rabia. Revisé mis estados anteriores, mis depósitos de jubilación, los montos que había cuidado por décadas. Me di cuenta de que ya no tenía acceso a casi nada. La cuenta estaba activa, sí, pero ya no tenía tarjeta. La dirección de contacto había sido actualizada. La firma, modificada. Todo en orden, para él. Me sentí borrada, como si ya no existiera en mis propios papeles. Rosa aún no venía esa semana, y por primera vez deseé que llegara sin avisar. Necesitaba que alguien viera lo que estaba pasando. Que alguien me creyera. Pero al mismo tiempo, me daba vergüenza. Porque ¿cómo le explicas a una amiga que tu propio hijo te despojó sin levantar la voz? Que no te gritó ni te golpeó, solo te borró, con traje elegante y frases bien armadas. Esa es la peor violencia, la que no deja marcas, pero arranca pedazos de ti. Pedazos que nadie ve, pero tú sientes cada vez que respiras. Me di cuenta de que ya no era bienvenida en mi propia sala cuando un día, al intentar sentarme, Tomás ya había ocupado el sillón de cuero donde yo solía leer por las tardes. No solo se sentó, se instaló. Puso los pies en la mesa baja, encendió la televisión con volumen alto y acomodó una cobija sobre sus piernas, como si fuera huésped de un hotel boutique. Ese sillón había sido de mi esposo, Julián, que lo mandó tapizar en Guadalajara cuando aún soñábamos con envejecer viendo telenovelas juntos. Hoy, ni siquiera me atrevo a reclamarlo. Tomás me ignora. Y eso duele más que cualquier insulto. Porque cuando alguien te insulta, al menos reconoce tu existencia. Pero cuando ya ni te miran, es como si te hubieras evaporado. Ayer le pedí un poco de leche para mi té. Me escuchó. Lo sé. Estábamos a menos de 1 metro de distancia. Pero no se movió. Ni siquiera levantó la mirada. Continuó viendo ese programa donde hablan de inversiones y bienes raíces. Y yo, con el té amargo en las manos, pensé que era mejor no insistir. Porque cuando suplicas lo que antes era obvio, algo se rompió. Desde que firmé esos documentos, su actitud cambió por completo. Ya no me pide las cosas. Me las notifica. Hoy vendrá alguien a ver el jardín, mañana traerán un decorador para cambiar los muebles. Y yo asiento, como si fuera una inquilina que no puede oponerse. Lo escuché decir que la decoración de la casa estaba anticuada, que necesitaba un estilo más moderno. Más limpio. Más valioso. ¿Valioso para quién? Las lámparas, los cuadros, los cojines, cada objeto guarda una historia. Pero para él, solo ocupan espacio. Espacio que podría tener valor en el mercado. Mi única defensa es el cuarto. Aún no ha entrado a mover nada. Quizás por respeto, o porque todavía no encuentra un pretexto convincente. Ahí guardo mis cartas, mis fotografías, y ese espejo ovalado con marco de madera que fue de mi abuela. Cuando me encierro, respiro un poco más tranquila. Aunque cada vez menos. Anoche, mientras me arreglaba el cabello, escuché a Tomás hablando por teléfono sobre un proyecto de renovación total. Usó palabras como remodelación, inversión, revalorización de la propiedad. No mencionó mi nombre. Porque, claro, yo ya no figuro. La única parte de la casa que no ha tocado es el comedor. Quizá porque ahí casi no entra. Quizá porque sabe que aún me siento ahí cada mañana, mirando la pared, con una taza vacía entre las manos. A veces me imagino vendiendo todo, el piano, las porcelanas, los candelabros. Irme lejos. Rentar una suite pequeña, en algún lugar donde no me conozca nadie. Pero luego me acuerdo que ya no tengo acceso al dinero. Todo está a su nombre. Mi pensión,
mi cuenta de ahorros, incluso el seguro funerario que contraté cuando cumplí 60. Él lo controla todo. Yo no tengo nada. Esta mañana, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. Iba caminando despacio, cargando la bandeja del desayuno. Me detuve sin querer. Y me costó reconocerme. El rostro cansado, el cuerpo encorvado, los ojos apagados. Me vi como una de esas mujeres que a veces salen en noticieros, con voz temblorosa, diciendo yo no sabía que eso también era maltrato. ¿En qué momento me convertí en eso? ¿Cómo es que pasé de ser el centro de esta casa a convertirme en su sombra? Y lo peor es que, aunque lo sé, aún no sé cómo salir de aquí. Tomás se compró una bocina nueva, de esas que controlas con la voz. Le habla como si fuera su amiga. Le pide música, noticias, recetas de cocina. Le da las gracias. Y yo me pregunto por qué a esa bocina sí le habla con amabilidad. ¿Por qué a mí no? ¿Será que ya no merezco ese tono? ¿Será que la maternidad tiene fecha de caducidad? Hay días en que quisiera desaparecer por completo, solo para ver si lo nota. O si solo extrañaría el desayuno listo, la ropa doblada, los recibos pagados. Porque yo sigo haciendo todo eso, aunque él actúe como si no existiera. Hoy me atreví a decirle que extrañaba nuestras charlas. Lo dije bajito, sin exigir nada. Solo como quien lanza una piedra al lago y espera que haga al menos un par de ondas. Él no respondió. Solo dijo, tengo una reunión virtual, no me distraigas. Volvió a su laptop, se acomodó en el sillón de cuero y me dio la espalda. Me fui al cuarto. Me senté en la cama. Y lloré por primera vez en semanas. No fue escándalo. No fue drama. Solo lágrimas silenciosas cayendo sobre la manta. Porque entendí que, en esta casa, yo ya no soy madre. Apenas si soy persona. Rosa llegó sin avisar, como siempre que siente que algo no anda bien. Venía con su bolso de cuero negro colgado al brazo, ese que se compró en una tienda de marca cuando recibió su última pensión completa. Entró con paso firme, como si le perteneciera la casa, aunque hace años que no vivía aquí. Me abrazó sin decir nada, solo apretó fuerte, como si quisiera sostener algo dentro de mí que ya se estaba desmoronando. Sentí su perfume floral, delicado pero presente. Me hizo recordar quién era yo antes de convertirme en esta sombra que apenas camina en silencio por sus propios pasillos. Nos sentamos en el comedor, entre manteles que ya no cambiaba y un florero vacío que antes llenaba cada semana. Ella notó los cambios, pero no los nombró. En vez de eso, sacó de su bolso una caja pequeña de galletas y una revista doblada con anuncios de cruceros para adultos mayores. Tienes que salir de aquí, me dijo, sin rodeos. Estás perdiéndote, Elena. No respondí. Solo fui por la tetera, la que aún uso en ocasiones especiales, y serví el té en mis tazas de porcelana inglesa. Las coloqué sobre la mesa como si estuviéramos en otro tiempo. Un tiempo donde nadie había firmado su vida sin saberlo. Mientras tomábamos el té, Rosa me miraba con ese gesto que mezcla ternura con rabia. Yo sabía que ella lo intuía todo, pero no quería que lo dijera. A veces, cuando alguien pone en voz alta lo que te duele, es como si ya no pudieras esconderlo nunca más. Me preguntó por Tomás. Le dije que estaba ocupado, en una videollamada con un asesor financiero. No hizo falta más. Rosa entrecerró los ojos, cruzó los brazos y me dijo, bajito, ese hombre no está cuidando tu dinero. Está cuidando el suyo. Y tú estás en medio, sin voz, sin defensa. Yo quería defenderlo. Juro que quise. Pero no encontré argumentos. Solo balbuceé que quizás él estaba pasando por un mal momento, que necesitaba tiempo, que el divorcio lo había dejado inestable. Rosa me interrumpió con suavidad. No justifiques lo que te está matando por dentro. Tú no lo criaste para esto. Y tú no te mereces esto. Me costó tragar saliva. Porque escuchar que no me lo merecía me dolía más que aceptar que lo estaba permitiendo. Nos quedamos en silencio largo rato. El reloj marcaba las 5. La luz del atardecer entraba por las cortinas con polvo. Fue entonces cuando Rosa sacó algo más de su bolso, un pequeño estuche con forma de flor. Lo abrió frente a mí. Dentro, un dispositivo.
Un celular diminuto, disimulado, como esos que parecen artículos decorativos. Esto graba todo. Tiene batería larga y buena calidad de audio. Si quieres, lo escondes donde él no lo vea. Lo que diga, lo tendremos. Y con eso, vamos con un abogado. Me quedé mirándola. No sabía si sentir alivio o miedo. Nunca pensé en grabar a mi propio hijo. ¿Eso es traición? ¿O es defensa? Me ardía la cara de vergüenza. Pero también, me temblaban las manos de esperanza. Rosa me hablaba de una amiga suya, una abogada jubilada que conocía casos como el mío. Me decía que no estaba sola, que había mujeres pasando por lo mismo, y que muchas no hablaban por miedo o por amor mal entendido. Quise creerle. Me aferré a su voz como a un salvavidas. Me imaginé por un segundo recuperando algo. No todo. No el tiempo, ni las ilusiones. Pero al menos mi dignidad. Eso que una pierde de a poco, entre silencios, miradas esquivas y tazas servidas a gente que ya no te escucha. Le dije que lo iba a pensar. Rosa solo asintió. Ella sabía que había una grieta abierta, y que por ahí iba a entrar la decisión. Tomás llegó justo cuando estábamos por terminar el té. Traía una bolsa de un restaurante elegante, como si eso compensara su ausencia. Saludó sin mucho interés y fue directo a su cuarto. Rosa me miró con una ceja levantada. Yo fingí que no pasaba nada, pero mis manos estaban tensas. Al levantar la taza, se me resbaló. Cayó sobre el suelo de mármol y se rompió en varios pedazos. Una de mis tazas favoritas, la que tenía bordes dorados. Me agaché a recoger los trozos, y Rosa, sin hablar, me ayudó. En ese silencio, entendimos todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo la caja donde Rosa había guardado el grabador. Estaba en mi cómoda, junto a mis joyas antiguas, como si fuera otro objeto de valor. Pero este no brillaba. Este dolía. No sabía si tenía el valor para usarlo. No sabía si estaba dispuesta a escuchar de boca de mi hijo palabras que no podría olvidar jamás. Pero también sabía que algo tenía que cambiar. Que si seguía esperando, él iba a terminar de vaciarme por dentro. Y que tal vez, esa pequeña grabadora era la única forma de volver a ser alguien ante la ley. Y ante mí. ¿Y tú? ¿Ayudarías a una amiga a grabar a su propio hijo si eso fuera lo único que le queda para defenderse? ¿Hasta dónde se justifica la traición, cuando es por justicia? Guardé el dispositivo en el cajón de mis blusas, entre las perlas falsas que usé para la boda de Tomás y un frasquito vacío de perfume francés que me regaló Julián en nuestro aniversario 30. Cada noche lo miraba como quien observa una pistola cargada, sabiendo que no es para usarla, pero sintiendo que podría salvarte la vida. No dije nada. No a Rosa, no a nadie. Me limité a seguir la rutina, como si mi mundo no estuviera a punto de desmoronarse. Pero por dentro, algo se estaba preparando. No era venganza. Era defensa. Era esa chispa que a veces despierta justo antes de rendirse. Tomás volvió más tarde de lo habitual esa noche. Traía una bolsa con botellas y olor a loción cara. Se notaba el mal humor en su forma de cerrar la puerta, en cómo aventó las llaves sobre la consola del recibidor, como si el mármol pudiera absorber su rabia. Entró a la cocina sin saludar. Tomó hielo, abrió una botella de whisky añejo y se sirvió un vaso generoso, como si hubiera logrado algo. Lo seguí con la mirada desde la sala, sentada en el borde del sillón, inmóvil. Él me vio, pero no dijo nada. Solo levantó el vaso, como si brindara por mi derrota. Se instaló en el sillón con la misma comodidad con la que uno se instala en casa ajena cuando ya no siente culpa. Encendió la televisión, subió el volumen y empezó a cambiar canales como quien busca distraerse de algo que no quiere pensar. Yo sabía que estaba evitando mirarme. Lo hacía seguido. No porque le diera pena, sino porque creo que en el fondo sabe lo que está haciendo. Pero su silencio no lo excusa. Lo agrava. Es fácil herir cuando no hay testigos. Y más fácil aún cuando el testigo sigue cocinando, limpiando, sirviendo el té sin decir una palabra. Después de un rato empezó a hablar solo. No conmigo, sino con la pantalla, con su copa, con sus propios demonios.
Decía cosas sobre la casa, sobre lo injusto que era tener que cargar con una madre vieja, sobre todo lo que merecía después de tantos años de fracasos. Cada frase era un golpe invisible. Yo no reaccionaba, pero por dentro iba grabando todo. No en el dispositivo. En la memoria. En la piel. Porque hay palabras que no se olvidan, aunque se digan con voz baja o entre risas amargas. Palabras que, si alguien más las escuchara, sabría que esto ya no es familia. Cuando se levantó para servirse otra copa, lo seguí en silencio. Lo vi meter papeles en un sobre y guardarlos en su portafolio. Me acerqué con cuidado. ¿Estás trabajando en algo?, le pregunté, como si aún pudiera fingir que me interesa. En vender esta casa, dijo sin mirarme. Me ofrecieron una buena suma. Con eso, puedo pagar todas mis deudas y mudarme a un departamento decente. Lo dijo con tanta naturalidad que me faltó el aire. Pensé en los marcos, en las cortinas, en las fotos que colgaban desde que Tomás tenía 5 años. Todo eso, para él, era venta. Subí al cuarto sin decir más. Cerré la puerta y respiré hondo. Saqué el dispositivo del cajón. Lo tuve en las manos un buen rato. Luego, con movimientos lentos, lo coloqué dentro de una cajita de madera tallada que me regaló Rosa hace años. La dejé sobre el buró, al lado de una vela que ya casi no enciendo. Lo apunté hacia la puerta. No tenía plan exacto, pero algo me decía que pronto lo necesitaría. Esa noche dormí poco. Escuchaba cada paso, cada crujido, cada palabra que Tomás decía por teléfono en voz baja desde el pasillo. Hablaba de transferencias y cierre de trato. A la mañana siguiente, lo encontré firmando documentos en la cocina. Tenía su laptop abierta y hablaba con alguien por videollamada. Cuando me vio, solo dijo: «No interrumpas. Esto es importante». Me retiré en silencio, pero observé de reojo. En la pantalla había un logo de una agencia inmobiliaria. Y entonces lo confirmé, no era una suposición. Estaba vendiendo la casa. Mi casa. Sin preguntarme. Sin explicarme. Sin mirarme a los ojos. Entré al baño, cerré la puerta y me vi en el espejo. Y ahí lo supe. Ya no era tiempo de llorar. Era tiempo de hacer algo. Al mediodía, Rosa me mandó un mensaje. Solo decía: «Estoy lista cuando tú lo estés». Me quedé mirando esas palabras largo rato. Luego observé la casa, los candelabros que aún no había desmontado, el retrato de Julián, la alfombra bordada que heredé de mi madre. Todo estaba intacto, pero ya no me pertenecía. No mientras Tomás pudiera mover una firma y deshacerlo todo. Cerré los ojos. Y por primera vez en semanas, sentí claridad. No paz, pero sí decisión. La misma que sentí cuando me quedé viuda y decidí no rendirme. Esa que vuelve cuando ya no queda nada que perder. El cuarto se ha vuelto mi único refugio, pero incluso aquí, el aire pesa. Hoy me costó más trabajo que de costumbre levantarme de la cama. No por el cuerpo, sino por lo que me espera del otro lado de la puerta. Tomás ya no disimula. Pasa por el pasillo hablando fuerte por teléfono, dejando frases sueltas que suenan como amenazas. «Ya casi es mía», dijo ayer. No sé si hablaba de la casa, del dinero o de mí. Hay días en que me siento un mueble más. Uno viejo, que estorba. Uno que ya no se mira con cariño, sino con prisa por reemplazar. Pasé la mañana entera revisando cosas que no tocaba desde hace años. Abrí el baúl de madera donde guardo recuerdos, cartas amarillas, postales de viajes que nunca hice. Me detuve en una nota de Tomás cuando tenía 7 años. «Mamá, no vendas nunca nuestra casa. Es la mejor del mundo». Era con crayones, con faltas de ortografía. La abracé por unos segundos antes de volverla a guardar. Y entendí que ese niño ya no existe. Ahora tengo frente a mí a un hombre que viste camisas finas, habla de inversiones y calcula cuántos metros cuadrados puede remodelar para ganar más. Decidí esconder el dispositivo. Lo coloqué debajo de la cama, entre una caja de fotografías, los tapetes persas que nunca quise tirar y un par de zapatos que ya no uso. Lo posicioné bien, apuntando hacia donde suelo sentarme. No sabía si esa noche iba a decir algo importante,
pero ya no podía esperar más. Me senté sobre la colcha y respiré hondo. El olor a lavanda aún vive en mis sábanas. Es lo único que no ha cambiado. Afuera, el sonido de la televisión llenaba la sala. En esta casa, las cosas más ruidosas son las más vacías. A la hora de la cena, Tomás no bajó. Comió solo en su cuarto. Bajé su plato sin preguntar. Ya ni siquiera se molesta en fingir cortesía. Cuando entré al estudio para apagar las luces, vi un contrato sobre el escritorio. Reconocí el logo de una inmobiliaria de lujo que he visto en la revista de Rosa. Decía oferta aceptada. Volví a cerrar la puerta con cuidado, como si mi silencio mantuviera la casa un día más en pie. Subí de nuevo, me lavé las manos con agua fría y me senté frente al tocador. Me hablé bajito al espejo. Elena, ya no hay más tiempo. No me atreví a llamar a Rosa. No quería ponerle palabras a lo que estaba a punto de hacer. Porque cuando uno dice las cosas en voz alta, ya no hay forma de volver atrás. Es como cuando firmé sin leer. Una vez que se traza la línea, ya no se puede borrar. Me senté en la cama, sin encender la lámpara. Escuché sus pasos subiendo. Su voz hablando por el celular. Decía cosas como ya está lista, no va a resistirse, vieja terca. Me dolió más que cualquier bofetada. Porque no era un error. Era cálculo. Era intención. Era crueldad. Al poco rato, escuché el seguro de mi puerta girar. Me encerró. Ya no por amenaza. Por rutina. Por costumbre. Como quien guarda algo que no quiere que estorbe. Fui hasta la puerta, la toqué con los nudillos, pero no dije nada. No valía la pena rogar. Me senté de nuevo en la cama, temblando, no de miedo, sino de rabia contenida. Era mi cuarto, mi casa, mi vida. Y aún así, estaba encerrada como si fuera un peligro. Él, allá afuera, tomaba decisiones sobre mi futuro, sobre mis bienes, sobre lo que haría con el dinero de mi jubilación. Intenté distraerme. Leí unas páginas de un libro que ya no recuerdo. Me puse crema en las manos. Organicé un cajón. Pero cada pequeño gesto se sentía ridículo frente a la magnitud del silencio. Esa noche, el tic-tac del reloj se volvió una tortura. Cada segundo que pasaba me confirmaba que estaba sola. Que nadie iba a salvarme si no lo hacía yo. Me arropé hasta el cuello y cerré los ojos. No dormí. Solo esperé. Y mientras esperaba, repetía en mi cabeza: grábalo, grábalo, grábalo. Porque esa era mi única puerta. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché sus pasos nuevamente. Bajó las escaleras. Abrió la puerta de la cocina. Algo buscaba. Me senté en la cama, alerta. El dispositivo seguía en su sitio. Sentí el sudor frío recorrerme la espalda. Si entraba, si decía algo, tenía que estar lista. Y por primera vez, en medio de esa oscuridad, supe con absoluta certeza que ya no tenía miedo. Que no quería compasión, ni explicaciones. Solo quería recuperar mi voz. Y esa, aunque nadie la escuchara aún, ya había comenzado a despertarse. Siempre pensé que los marcos dorados en las paredes protegían algo más que fotos. Protegían memoria. Pero hoy, al caminar por el pasillo, noté que ya no brillaban. El polvo se había acumulado en las esquinas. La luz entraba distinta. Miré cada una. Tomás en su primer día de clases, Julián dándome la mano en la playa, mi madre arreglándome el cabello frente al tocador. Me detuve en la última, donde estamos los 3 abrazados en una cena de aniversario. Él tenía 12. Yo todavía creía que el amor de madre podía con todo. Qué ingenua fui. Bajé la vista y noté que la alfombra persa estaba desplazada. Alguien la había pisado con prisa, sin respeto. Seguí caminando con cuidado, y al llegar al vestíbulo, vi una carpeta de documentos sobre la consola. No la abrí. Ya sabía lo que contenía. Tomás había dejado de esconder las cosas. Ya no le interesaba disimular. Me trataba como si fuera un estorbo que aún no ha sido retirado del todo. El aroma a su loción importada aún flotaba en el aire. Ese olor que antes me parecía elegante, ahora me revolvía el estómago. Desde el segundo piso, escuché su voz. Estaba en llamada, otra vez.
Esta vez no cerró la puerta. Caminé despacio por el pasillo hasta ubicarme cerca de la escalera. No hice ruido. Solo escuché. Sí, la casa ya está lista para el cierre, decía. La señora no tiene idea. Ella solo respira. En menos de una semana está fuera. La vieja ni va a enterarse. Sentí un pinchazo en el pecho. Me apoyé en la baranda para no caer. La vieja solo respira. Nunca imaginé escuchar eso en boca de mi hijo. Nunca. Regresé a mi cuarto como un autómata. Cerré la puerta, no con miedo, sino con tristeza. Me senté en la cama y respiré hondo. Vi el buró, las velas apagadas, la cajita con el dispositivo aún en su sitio. Había captado todo. Su voz, su desprecio, su certeza. No podía borrar lo que acababa de oír. Y aunque dolía, una parte de mí sintió alivio. Ya no había dudas. Ya no existían pretextos, ni explicaciones posibles. Era lo que era. Un despojo lento. Una venta encubierta. Un exilio camuflado de decisión familiar. Tomás bajó poco después, como si nada hubiera pasado. Me vio en la cocina, removiendo el azúcar en una taza vacía. No dijo nada. Tomó sus llaves y salió sin despedirse. Yo me quedé ahí, inmóvil. Mirando la taza, el reflejo del candelabro en la mesa, el mantel bordado que compré hace años en un mercado artesanal. Cada objeto parecía estar despidiéndose de mí. Como si supieran que pronto serían subastados, vendidos, regalados a extraños que no conocen sus historias. Me sentí ausente, como si ya no estuviera viva en esa casa. Fui al estudio y vi los planos sobre el escritorio. Hablaban de una renovación completa, cocina abierta, paredes blancas, muebles minimalistas. Todo lo que yo no soy. Todo lo que esta casa nunca fue. En un rincón había una hoja con mi nombre, tachado, reemplazado por propietario actual, Tomás Morales. Sentí que me habían arrancado de mi propia historia. No solo me estaba quitando el presente, también me estaba borrando del pasado. Como si él fuera el autor de algo que jamás escribió. Volví a subir. Me encerré. Esta vez eché llave por dentro. Encendí la radio antigua que tengo en la cómoda. Sonaba un bolero de esos que escuchábamos en las noches de lluvia. Lloré en silencio. No con desesperación, sino con resignación. Me dolía más la indiferencia que el plan. Porque si al menos me enfrentara, podría defenderme. Pero él simplemente me ignora. Me elimina en vida. Como si solo esperara el momento de que desaparezca. Y cada vez está más cerca de lograrlo. A menos que lo detenga. Pensé en Rosa. Pensé en mi padre, que siempre me decía, Elena, quien firma sin leer, regala su destino. Y pensé en mí. En la mujer que fui. La que enseñaba a niños a escribir su nombre, la que preparaba desayunos con amor, la que tenía voz. Y supe que si no hacía algo ahora, nunca más volvería a tenerla. Me levanté, limpié mis lágrimas, abrí el cajón donde guardaba los papeles de la casa. Aún tenía una copia del testamento de Julián. Y aunque todo estaba en manos de Tomás, algo me decía que no todo estaba perdido. Rosa volvió a tocar la puerta un miércoles por la tarde. Esta vez no traía galletas ni revistas de viajes. Traía determinación. Venía acompañada de un hombre de cabello gris, traje de lino oscuro y zapatos lustrados que delataban una vida entre juzgados y cafés formales. Se presentó como Álvaro Ibáñez, abogado retirado, excompañero de Rosa en un programa comunitario. Me ofreció la mano con respeto, sin lástima, como quien reconoce a otra alma herida. Señora Elena, no vamos a permitir que le roben lo que le pertenece. No si usted está lista para hablar. Nos sentamos en la sala. Yo había limpiado el mantel del comedor esa mañana, sin saber por qué. Como si presintiera que algo iba a empezar. Rosa sirvió café en mis tazas de porcelana. Me temblaban las manos. Álvaro sacó una carpeta de cuero y comenzó a explicarme mis derechos, mis opciones, los pasos legales que podríamos intentar si conseguíamos una prueba clara de abuso patrimonial. Usó palabras como manipulación de poder, vulnerabilidad financiera, despojo. Las entendí todas.
Porque las había vivido. No en teoría. En carne. Me mostró un celular diferente al de Rosa. Más moderno. Más directo. Con cámara. Me explicó cómo colocarlo. Cómo iniciar la grabación. Dónde esconderlo. Cada frase me dolía, pero también me despertaba. Por primera vez en meses, alguien hablaba de mí como persona, no como carga. Yo solo asentía. No hacía preguntas. No tenía dudas. Había pasado el tiempo de la confusión. Estaba lista. Rosa me tocó la mano y me dijo bajito: «Es hoy, Elena. Hoy te haces escuchar. Y si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer por ti». Cuando se fueron, me quedé sola en el comedor. El candelabro reflejaba la luz del atardecer, como si el tiempo se detuviera por un instante. Toqué el borde de la mesa y recordé cuando Tomás hacía la tarea ahí. Cuando me pedía ayuda con las fracciones y decía que yo era la mejor maestra del mundo. Me pregunté cuántas veces un hijo tiene que cruzar una línea para que una madre deje de justificarlo. Y si hay algún punto donde el amor ya no alcanza. No encontré la respuesta. Pero sí sentí algo nuevo. Claridad. Fría, dura, pero necesaria. Fui al cuarto, guardé los documentos que Álvaro me dejó y preparé la grabadora. La escondí entre los cojines del respaldo de mi cama, asegurándome de que quedara justo frente a donde Tomás suele pararse cuando entra a discutir. Luego me miré en el espejo. Me recogí el cabello. Me puse un suéter limpio. Quería estar entera. No por él. Por mí. Porque cuando alguien te quita tanto, lo último que debes soltar es tu presencia. No la que se ve. La que se siente. Y esa aún estaba en mí. Durante la cena, no bajó. Me quedé sentada frente al plato vacío, con una vela encendida y el corazón latiendo como si esperara a alguien más. Como si esa noche tuviera invitado el destino. Cuando subí a dejar la charola fuera de su cuarto, escuché que hablaba por teléfono. Repetía una cifra. Una suma alta. Hablaba de cerrar la venta antes del viernes. Cerré los ojos. Lo confirmé. El tiempo se acababa. Esa casa, mi casa, estaba a punto de cambiar de dueño. Y yo aún seguía sirviendo la cena. Al volver a mi cuarto, coloqué el teléfono encendido debajo de la cama. Me senté frente a él. Ajusté los cojines. Apagué la lámpara. Respiré. Mi corazón latía fuerte. No como miedo. Como si algo estuviera naciendo. Algo que me fue negado por meses. No sabía si él vendría. Pero si venía, esta vez no iba a dejarme callar. No con gritos. No con lágrimas. Con hechos. Con palabras dichas por él mismo, con sus propios términos. Quería que la justicia tuviera su voz. Y yo, su testigo. Poco antes de la medianoche, toqué la puerta de su cuarto. «Tomás», dije con voz firme, «quiero hablar contigo esta noche». Hubo un silencio. Luego escuché pasos. Abrió la puerta con gesto impaciente. Me miró como si interrumpiera algo importante. «¿Qué quieres ahora?», preguntó. Lo miré directo a los ojos. Solo hablar. Una madre con su hijo. Sobre lo que realmente está pasando. Él frunció el ceño. No respondió de inmediato. Pero entró conmigo al cuarto. Y ahí, sin saberlo, ya había dicho su primera confesión. «¿Y tú? ¿Tendrías el valor de grabar la confesión de tu propio hijo si fuera la única forma de salvar tu vida, tu casa y tu dignidad? ¿Dónde termina el amor y empieza la justicia?» Tomás entró a mi cuarto con paso lento, pero cargado de irritación. Usaba su batín de tela fina, ese azul marino con iniciales bordadas en el pecho. Lo compró cuando aún vivía con su esposa, en un viaje a San Miguel que yo misma le ayudé a pagar. Se sentó en la orilla de la cama sin preguntar si podía. Yo permanecí de pie, fingiendo calma. Dentro de mí, las manos sudaban. No por miedo, por el peso de lo que estaba por provocar. Encendí la lámpara pequeña de la cómoda. La luz tenue caía justo en su rostro. Le ofrecí té. No lo aceptó. Me miró como si no entendiera por qué estaba ahí. «Dime qué quieres», dijo, cruzando los brazos.
Me senté frente a él. Guardé silencio unos segundos. Sentía el dispositivo grabando bajo la cama, como un corazón oculto latiendo por mí. Quiero entender qué pasó contigo, Tomás. ¿En qué momento decidiste que yo era un estorbo? Él bufó. Me llamó dramática. Se levantó y comenzó a caminar por el cuarto. Hablaba sin mirarme. Decía que yo exageraba todo, que me gustaba victimizarme. Cada palabra era una piedra. Y yo, sin moverme, sin llorar. Solo escuchando. Esperando. Sabía que tarde o temprano lo diría. ¿Sabes qué sentí cuando me hiciste firmar esos papeles? Le pregunté. Se detuvo. Me lanzó una mirada cansada, molesta. ¿Otra vez con eso? Ya firmaste, Elena. Ya quedó. Era por el bien de todos. Y tú ni siquiera entendías cómo manejar el dinero. ¿Ni un poco de culpa? Nada. Él rió. Con desprecio. Se pasó la mano por el cabello y dijo. Claro que no. Fui inteligente. Usé tu nombre para acceder a la cuenta. Falsifiqué tu firma porque sabía que ibas a llorar y negarte. Pero, ¿sabes qué? Ya estoy harto. Esta casa me tiene podrido. Tú me tienes podrido. Sentí un temblor en el pecho, pero no bajé la mirada. Él no se dio cuenta de lo que había dicho. O quizás sí, pero no le importaba. Estaba enceguecido por su propio discurso. Se sentó de nuevo, tomó la copa que había traído consigo y dio un sorbo largo. Whisky añejo, el que compró con tarjeta a mi nombre. Planeabas vender la casa, ¿verdad? Pregunté, con voz firme. Él no dudó. Obvio. Ya todo está hecho. Tú te vas a un lugar mejor, un asilo privado. Yo necesito empezar de nuevo. Con lo que saquemos de aquí, me alcanza para liquidar todo. No lloré. No le grité. Solo respiré. Porque ya no era sorpresa. Era confirmación. Me hablaba como si yo fuera una carga de la que por fin iba a deshacerse. Lo más cruel fue que no lo dijo con odio. Lo dijo con normalidad. Como si hablar de mandar a su madre a un asilo de lujo fuera una decisión financiera lógica. Como quien vende un auto usado. Yo, que le di todo. Que cargué con su infancia, sus enfermedades, sus rabietas. Yo, que aún lo defendía en silencio ante Rosa. Hoy me estaba escuchando desde abajo de mi propia cama. La grabación seguía. Tomás no se detenía. Seguía hablando, como quien se desahoga, como quien confiesa sin darse cuenta. Dijo que sus deudas con el banco eran mayores de lo que me había dicho. Que había vendido joyas mías. Que una vez retiró fondos de mi cuenta para pagar una reservación en un hotel boutique. Me hablaba como si yo ya no importara. Como si estuviera hablando solo. Cada palabra era una puñalada. Pero yo no reaccionaba. Porque ahora sabía que mi silencio no era rendición. Era estrategia. Y cada palabra suya era prueba. Me puse de pie. Caminé hacia la ventana y abrí apenas las cortinas. La calle estaba en calma. Pero yo no. Estaba hirviendo por dentro. Con rabia, con tristeza, con una sensación de traición que no me cabía en el pecho. Apreté los puños. Cerré los ojos. Y lo escuché decir, con voz cansada. Ya está, mamá. Acéptalo. Ya no puedes con esta casa. Ya no puedes con nada. Volteé a verlo. Y por primera vez, ya no sentí miedo. Sentí lástima. Y eso es lo último que debería sentir una madre por su hijo. Tomás se levantó, recogió su vaso y se dirigió a la puerta. No quiero volver a hablar de esto, dijo. Ya hablaste, le respondí, sin titubear. Él me miró, confundido. Pero no insistió. Cerró la puerta detrás de él. Y en ese instante, supe que algo había cambiado. No en él. En mí. Ya no era la madre que esperaba un gesto de amor. Era la mujer que acababa de grabar la confesión de quien quiso borrarla. Y aunque aún quedaba una noche larga por delante, yo ya no era la misma. Esa madrugada, la casa tenía otro peso. No era el silencio de siempre, era una tensión contenida que parecía flotar en el aire.
Me levanté de la cama sin hacer ruido. Fui al baño, lavé mi rostro con agua fría y me vi en el espejo. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Mis ojos estaban hinchados, pero firmes. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma de días atrás. No era la madre suplicante, ni la abuela resignada. Era alguien que había aguantado demasiado, y por fin entendía su valor. Caminé descalza de vuelta al cuarto. El piso de madera crujía suave, como si también estuviera despierto. Me senté en la cama y observé la cajita de madera donde estaba el dispositivo. No hacía falta moverla. Ya había captado todo. Pero aún había algo pendiente. Algo más que necesitaba salir de su boca. No bastaba con lo que dijo. Quería que lo supiera. Quería que sintiera por un segundo lo que era vivir con miedo, con la duda, con la humillación diaria. El reloj marcaba las 3:12. Las sombras en la pared parecían moverse al ritmo de mi respiración. La lámpara seguía apagada. Todo estaba listo. Solo faltaba él. Llamé su nombre en voz alta. No grité, pero lo dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Tomás, ven. Necesito hablar contigo. Un minuto después, lo escuché venir. Sus pasos eran lentos, pero pesados. Entró al cuarto sin tocar, como siempre. ¿Qué quieres ahora?, dijo con fastidio. Yo no respondí de inmediato. Lo miré. Lo estudié. Estaba despeinado, con su bata de satén mal amarrada y el vaso de whisky aún en la mano. Solo una cosa, le dije. ¿Te acuerdas de cuando eras niño y tenías miedo de mirar debajo de la cama? Se detuvo. Me miró con el ceño fruncido. No dijo nada. Decías que había un monstruo escondido. Que si lo mirabas, te iba a jalar los pies. Él bufó, intentando reírse. Ahora me vas a salir con cuentos, ¿mamá? ¿Qué tiene que ver eso? Yo tragué saliva. Mis manos temblaban un poco, pero no las escondí. Lo miré directo a los ojos. Pues esta vez, si hay un monstruo debajo de la cama. Su rostro cambió. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Míralo tú mismo, le dije, con una calma que no sabía que tenía. Tomás se agachó, primero con gesto de burla. Pero a medida que bajaba la cabeza, su expresión se transformaba. Lo vi palidecer. El vaso le tembló en la mano. ¿Qué es esto?, susurró. Es lo que dijiste, Tomás. Lo que hiciste. Y lo que pensabas seguir haciendo. Él se incorporó de golpe. Su cuerpo entero temblaba. Fue entonces cuando entendió. La grabación. La confesión. Todo. No estaba solo en ese cuarto. Alguien más estaba escuchando. Estás loca, me dijo, con voz quebrada. No puedes hacerme esto. ¿Y tú? ¿Qué me has hecho tú?, respondí, sin levantar la voz. Él empezó a caminar en círculos, como un animal acorralado. Fue hacia la ventana, la cerró de golpe. Después fue a la puerta y la abrió. Pero ya era tarde. Las luces azules y rojas de la patrulla se reflejaban en las paredes. Los pasos subiendo por las escaleras. La voz de Rosa al fondo. Y en ese momento, lo vi por primera vez, asustado. Intentó correr. Lo juro. Se lanzó hacia el baño, como si pudiera escapar por una rendija. Pero la puerta se abrió antes de que pudiera hacer algo más. Señor Morales, está usted detenido, gritó uno de los agentes. Él forcejeó, gritó, insultó. Pero todo eso ya no tenía peso, porque sus palabras ya estaban grabadas. Rosa entró detrás de los oficiales. Se acercó a mí, me tomó de la mano. Ya pasó, Elena, me dijo al oído. Pero yo sabía que no. Aún faltaba lo más difícil, empezar a vivir de nuevo. Lo bajaron esposado.
Yo no me moví. Me quedé sentada en la cama, mirando el espacio donde solía estar su cuna. Todo había cambiado. Y sin embargo, algo dentro de mí seguía intacto. No era rencor. No era alivio. Era algo más profundo. Algo que me susurraba, muy bajito. Ya no hay monstruo debajo de la cama. Y por primera vez en mucho tiempo. Lo creí. No sé exactamente en qué momento sentí el primer alivio. Tal vez fue cuando escuché el chirrido de la puerta abriéndose o cuando vi los uniformes subiendo la escalera como si esa casa también les pesara. Me quedé quieta, sentada en la cama, con los pies descalzos y las manos sobre el regazo. Afuera, las luces de la patrulla iluminaban los vitrales del pasillo con destellos azules. Parecían reflejos de agua en movimiento. Por dentro, yo era un remolino. No de odio. No de alegría. Era un estado nuevo, la certeza de haber hecho lo correcto, aunque el alma temblara. Tomás gritaba desde abajo. Gritaba como cuando era niño y se caía de la bicicleta. Pero esta vez, no había sangre, ni rodilla raspada. Era el miedo crudo de quien ya no tiene el control. Lo escuché forcejear. Maldecir. Preguntar si esto era una broma. Pedía explicaciones que nunca me dio a mí. El oficial que lo sostenía hablaba con firmeza. Leía sus derechos con voz clara, sin titubeos. En ese momento, supe que el mundo no estaba completamente roto. Que aún había leyes, nombres, papeles, que podían proteger a alguien como yo. Rosa entró al cuarto segundos después. No dijo nada al principio. Me abrazó. Su piel olía a jabón de lavanda, como la mía cuando aún me arreglaba todos los días. Nos quedamos así, abrazadas, mientras los gritos de Tomás se alejaban por el corredor. Escuchamos la puerta principal cerrarse con fuerza y luego, solo silencio. Un silencio distinto. Ya no era el que aplasta. Era un silencio limpio, como el que queda después de barrer una tormenta. Me sentí cansada, pero no agotada. Me sentí vacía, pero viva. Me ofrecieron bajarme a la patrulla para confirmar el testimonio. Pero no lo permití. No esa noche. No después de tanto. Dije que iría al día siguiente con mi abogado. Álvaro apareció minutos después, elegante como siempre, con su portafolio en una mano y una carpeta en la otra. Revisó los documentos de la casa, aseguró que ya había comenzado el proceso para revertir las transferencias. Lo que dijo está grabado. Y es más que suficiente, me aseguró. Yo asentí. Sentí que mis piernas aún flotaban, como si no supieran caminar sin miedo. Esa madrugada no dormí. Caminé por la casa, una habitación a la vez. Apagué luces, enderecé portarretratos, abrí ventanas. El aire nocturno entró suave, sin juicio. Vi el jardín. La bugambilia que Tomás casi manda cortar seguía ahí, en flor. Tomé una manta del sofá y me senté en la sala. La misma donde él solía dominar el control remoto, la música, los espacios. Ahora, solo se escuchaba el leve zumbido del refrigerador. Me preparé un té con hojas secas que guardaba en una caja de metal. Lo sorbí despacio, como quien vuelve a probar su nombre en la boca. Amaneció y el sol entró por la ventana como hacía años no lo veía. Me cambié de ropa. Elegí una blusa suave, unos pendientes pequeños y el reloj antiguo que Julián me regaló en nuestro último aniversario. No por nostalgia, por afirmación. Como si decir aquí estoy también fuera una forma de declararse viva. Fui al estudio. Todo seguía revuelto. Los planos, las facturas, las mentiras. Me senté frente al escritorio, abrí la laptop de Tomás y empecé a borrar su mundo. Una carpeta a la vez. Una clave a la vez. Sin rencor. Con orden. A media mañana, llegaron 2 oficiales a buscar la copia de la grabación. Álvaro ya la tenía lista, firmada, sellada. Me explicaron que el proceso tomaría tiempo, que habría audiencias, que tendría que declarar. Yo dije que estaba lista. Porque cuando uno ha sido silenciada tanto tiempo, cualquier posibilidad de hablar con valor es un privilegio. Rosa preparó café. Lo tomamos en el patio. La bugambilia nos daba sombra. Ella me miró y dijo,
hoy la casa se ve distinta. Yo respondí, no. Hoy, la que se ve distinta, soy yo. El sonido de la justicia no fue el de las esposas ni el de la patrulla alejándose. Fue el de mi propia voz diciendo sí cuando me preguntaron si quería continuar. Fue el de las puertas que ya no se cerraban con seguro. El de mis pasos firmes por el pasillo. El de mi nombre siendo escrito de nuevo en los documentos. Pero sobre todo, fue el sonido del silencio sin miedo. Ese que te abraza cuando sabes que hiciste lo que tenías que hacer. Aunque te haya dolido. Aunque te haya costado tanto. Cuando cerraron la puerta detrás de Tomás, algo dentro de mí también se cerró. Pero no fue tristeza. Fue una etapa. Fue ese ciclo que uno soporta tanto tiempo que cuando termina, no sabe si reír, llorar o simplemente respirar. Me senté en la cama y abracé uno de los cojines de terciopelo que bordé cuando Tomás era bebé. Apreté con fuerza. Tenía miedo de soltarlo y que todo volviera. Pero Rosa estaba ahí. Me miraba con ojos firmes, pero llenos de ternura. Caminó hacia mí, despacio, y me rodeó con sus brazos. Ese abrazo fue la primera vez que alguien me sostenía en años. No hubo palabras. No hacían falta. Ella solo apretó, como si quisiera recordarme que yo seguía siendo una mujer completa. Yo, que me había acostumbrado a ser invisible. A dar sin recibir. A servir sin ser mirada. Su abrazo no fue de consuelo, fue de dignidad. Como si, en silencio, me dijera, te veo, amiga, y lo lograste. Lloré. Pero no de dolor. Lloré por todo lo que me había callado. Por todas las veces que me tragué un insulto, un desplante, una injusticia disfrazada de preocupación. Lloré bajito, con la cara contra su hombro, como quien ya no se debe nada. Rosa me ayudó a levantarme. Caminamos al comedor. El sol de la mañana iluminaba cada rincón con una calidez que hacía mucho no sentía. El mantel estaba arrugado, las tazas sucias en el fregadero, pero nada de eso importaba. Me sirvió un vaso de agua. Lo tomé despacio. Cada sorbo me parecía un regreso. Me preguntó si quería salir a caminar, pero le dije que no. Ese día no quería salir al mundo. Quería quedarme en mi casa. Mi casa. Volví a pronunciar esas dos palabras con peso. Ya no era un lugar tomado. Era mío otra vez. Álvaro volvió en la tarde con noticias. Habían congelado las cuentas de Tomás. La transferencia de la propiedad estaba en revisión y el juez ya tenía los audios. Me senté frente a él, con las piernas juntas y la espalda erguida. Me escuché decir, gracias por no verme como una anciana tonta. Él sonrió. Usted es la mujer más valiente que he visto en años. Le creí. No porque lo dijera un abogado, sino porque por fin me lo estaba diciendo yo. Había algo en su mirada que no era condescendencia. Era respeto. Ese que tantas veces me quitaron. Pasamos la tarde en el jardín. Rosa regaba las plantas. Yo recogía hojas secas del camino de piedra. El aire olía a tierra mojada y a algo nuevo. No podía ponerle nombre, pero se sentía como esperanza. En la cocina, el reloj marcaba las 5. El mismo reloj que Tomás quería tirar. El que marcaba los silencios. Ahora marcaba otra cosa. Presencia. Permanencia. Vida. Álvaro me entregó un sobre antes de irse. Lo abrí sola, en el estudio. Dentro estaba una carta de confirmación. La casa volvía a estar legalmente a mi nombre. No lloré al leerla. Solo cerré los ojos y me permití descansar por dentro. Puse la carta sobre el piano. Luego pasé la mano por la tapa de madera. No lo tocaba desde que Julián murió. Me senté en la banquita, sin prisas, y toqué unas notas torpes. Las yemas de mis dedos aún recordaban. El sonido no era perfecto, pero era verdadero. Me quedé ahí, un buen rato. Tocando. Respirando. Volviendo. Porque eso era, volver. A mí. A mi historia. A la Elena que siempre estuvo, aunque todos creyeran que ya no quedaba nada. Esa noche, Rosa me preparó un té de manzanilla. Nos sentamos en la sala, sin televisión, sin música.
solo el zumbido leve de la noche entrando por las ventanas abiertas. Me dijo que lo difícil ya había pasado, pero que ahora venía lo más importante, perdonarme por haberlo permitido. Y lo entendí. Porque no era solo sobre lo que Tomás me había hecho. Era sobre lo que yo dejé pasar. Por miedo, por amor, por esa lealtad mal entendida que tanto nos arrastra. Le dije, ya no quiero seguir callando. Entonces empieza a hablar, amiga, me respondió. Fui a mi cuarto y encendí la lámpara suave. Abrí una libreta que tenía años en blanco. Empecé a escribir todo. No para denunciar. Para recordarme. Escribí los detalles que otros olvidarían, pero yo no. Las frases, los silencios, los gestos. Porque esta historia no era solo mía. Era la historia de muchas. Y si alguna de ellas me estaba leyendo ahora, quería que supiera que se puede salir. Que no es tarde. Que no estamos solas. Apagué la luz. Cerré los ojos. Y por fin, pude dormir sin miedo. ¿Y tú? ¿Podrías perdonar a un hijo que te lastimó tanto, si al final todo se repara? ¿La justicia calma el corazón o deja otra herida? Abrí todas las ventanas de la casa esa mañana. No fue una decisión. Fue una necesidad. El aire entró con fuerza, empujando cortinas, levantando polvo, removiendo memorias. Caminé por cada cuarto como quien visita una casa vieja que está a punto de ser restaurada. Pero esta no era vieja. Era mía. La cocina olía a canela. El comedor se llenó de luz. Incluso los espejos, empañados por el abandono, empezaban a devolver mi reflejo sin tristeza. Me detuve frente al aparador donde aún estaban mis copas de cristal. Las limpié una por una, como si fueran trofeos rescatados del naufragio. En el recibidor, volví a colgar las fotos que Tomás había quitado. Enmarcadas en dorado, algunas estaban torcidas, otras con el vidrio roto. Pero todas respiraban historia. Yo las enderecé con cuidado. No las limpié del todo. De algún modo, las manchas también eran parte de lo que habíamos vivido. No quería borrar el pasado, solo ubicarlo en su lugar. Me senté un momento en la butaca de terciopelo, la misma donde solía leer antes de dormir. Tomé uno de los libros que llevaba años sin abrir. Lo abrí por una página al azar. Leí una línea. Y lloré. En el closet, encontré ropa que ya no recordaba tener. Blusas con bordados hechos a mano, un vestido azul marino que usé en la primera comunión de Tomás. Incluso un sombrero de ala ancha que compré para un viaje que nunca hicimos. Me los probé todos. Uno por uno. No para usarlos, sino para tocar algo que también me pertenecía. Mi cuerpo no es el mismo. Mi piel tampoco. Pero aún soy yo. Acomodé todo con cuidado, dejando espacio entre prenda y prenda. Como si así también aprendiera a darme espacio a mí. Esa tarde, Rosa vino con un pastel pequeño. Lo dejó en el centro de la mesa, sobre un plato de porcelana. Nos reímos sin motivo. Hablamos de cosas simples. Del clima, del panadero del barrio, de una serie que no entendíamos. Por primera vez en mucho tiempo, nuestras voces llenaban la casa sin miedo. No hacía falta hablar de lo que pasó. Estaba presente, sí, pero ya no dolía igual. Era como una cicatriz que sabes que está ahí, pero ya no se abre con cada movimiento. Brindamos con jugo natural en copas de vino. Y fue suficiente. Luego fui al piano. Levanté la tapa y pasé los dedos sobre las teclas. Tocaban con torpeza, pero también con ternura. Una melodía antigua, medio olvidada, empezó a tomar forma. Cerré los ojos. Me dejé llevar. Tocaba sin miedo a equivocarme. No había nadie para juzgar. Nadie para decirme que no tenía tiempo, que no servía, que no importaba. Solo yo. Solo mi música. Y la casa, que parecía escuchar. Como si esas notas también fueran su manera de volver a respirar. De soltar lo que la había oprimido por tanto tiempo. Los días siguientes fueron de pequeños rituales. Lavé las cortinas. Cambié las sábanas. Planté nuevas flores en las macetas de barro que Tomás había arrinconado en el patio trasero.
Volví a poner el aceite de lavanda en el difusor del pasillo. Preparé mermelada de guayaba, como hacía cuando Julián vivía. No eran grandes cosas, pero todas tenían sabor a mí. A mi historia. A una mujer que aún tenía voz, manos, rutina. Ya no me sentía inquilina. Ya no pedía permiso. La casa volvía a reconocerme como su dueña. Y yo me reconocía a mí misma. Una vecina tocó a la puerta. Traía un frasco de miel y una carta escrita a mano. Me enteré de lo que hizo. ¡Qué valor, doña Elena! Me abrazó con lágrimas en los ojos. Me dijo que su hija le había dejado de hablar, que su nieto no la visita, que muchas veces se siente como un mueble más. La invité a pasar. Preparamos café. Hablamos horas. Por primera vez, comprendí que lo que me había pasado no era un caso aislado. Era parte de algo más grande. Y que quizá compartirlo también era una forma de sanar. Esa noche, al acostarme, encendí la lámpara suave del buró y me cubrí con la manta tejida que mi madre me dejó antes de morir. El cuarto olía a crema de almendras y a flores secas. Me sentía en paz, pero no como una meta, como un punto de partida. Me faltaba mucho. La herida seguía, pero ya no era abierta. Dormí con la ventana entreabierta. El viento movía apenas la cortina. Y por primera vez en años, no tuve pesadillas. Porque cuando la casa vuelve a respirar, una también puede hacerlo. La encontré por la mañana, sobre la bandeja del correo, entre recibos del agua y un catálogo de una tienda que ya ni existe. Un sobre blanco, sin remitente, con mi nombre escrito a mano. Reconocí la letra al instante. Era la de Tomás. Esa forma apretada de escribir, que desde niño se negaba a redondear las vocales. Sentí una punzada en el pecho. No era rabia. Era otra cosa. Una mezcla de desconfianza y ternura que no quería sentir. Tomé el sobre con cuidado, como si pudiera estallar. Lo llevé al cuarto, lo dejé sobre el buró, y no lo abrí. Pasaron horas. Lo miraba mientras tendía la cama, mientras me lavaba la cara, mientras preparaba el desayuno. Lo sentía ahí, como una presencia muda que exigía ser escuchada. Pero yo no tenía prisa. No era la curiosidad lo que me detenía. Era el miedo a retroceder. A abrir esa puerta que con tanto trabajo logré cerrar. Rosa me llamó al mediodía. Me preguntó cómo estaba. Le hablé de todo, menos de la carta. No quería darle ese poder. Ni a ella, ni a él, ni a lo que fuera que esas palabras contenían. Por la tarde, encendí el tocadiscos antiguo que Julián me dejó. Puse un bolero suave, dejé que llenara la sala mientras tejía en silencio. Necesitaba poner música entre mi corazón y ese sobre. Rosa llegó con pan dulce. Lo partimos sin hablar mucho. Me vio. Notó el papel en la mesa. No dijo nada. Solo me pasó una servilleta y me sirvió más té. Sabía que no era momento de presionar. Solo me dijo una frase: no todo lo que se escribe se necesita leer. Asentí. Porque eso lo estaba sintiendo en carne viva. Después de que se fue, volví a mi cuarto. Me senté frente al buró. El sobre seguía ahí. Lo tomé. Lo abrí despacio, sin prisa. Dentro, una hoja doblada en 4. La desplegué. Eran 3 párrafos. Cortos. Sin disculpas. Sin reconocimiento. Solo decía que estaba solo, que no entendía por qué yo lo había traicionado, que esperaba que un día pudiera ver las cosas con claridad. Sentí como el corazón se me encogía. No por lo que decía, sino por lo que no decía. No había un mamá. No había un perdón. Solo su ego, todavía intacto. Volví a doblar la carta. No la rompí. No por él. Por mí. Porque esa hoja no iba a definir lo que había logrado. La guardé en un cajón, junto a otras cosas que ya no necesito tocar. Me serví un café en una de las tazas nuevas, esas que compré para no seguir usando las que él manchó con indiferencia. Me senté en el comedor, miré por la ventana y me obligué a no pensar más en él por el resto del día. Porque entender que alguien no va a cambiar,
también es una forma de liberación. No todo se repara. Y eso, aunque duela, también es amor propio. Esa noche soñé con Julián. Estábamos sentados en el jardín, él leía el periódico y yo tejía como ahora. Me miraba con una sonrisa suave, sin hablar. Solo me tomaba la mano de vez en cuando. Al despertar, sentí una calma rara, como si alguien me hubiera dicho que iba bien, que ya no necesitaba más explicaciones. Fui a la cocina, me serví fruta, puse música suave. En la radio hablaban de cómo cuidar las plantas de interior. Me reí sola. Era lunes. Y por primera vez en mucho tiempo, sonaba a lunes normal. Al mediodía, Álvaro me llamó. Dijo que Tomás había intentado un recurso legal. Quería evitar el embargo de sus cuentas. Pero la jueza lo rechazó. Había pruebas suficientes. Testigos. Grabaciones. No podía escapar de eso. Dijo que, probablemente, intentaría culparme de todo. No me sorprendió. Me agradeció por mi entereza. Yo no me sentía entera. Me sentía consciente. Despierta. Dije que sí a todo, colgué y volví a podar mis geranios del balcón. Me aferraba a cada gesto sencillo como quien vuelve a aprender a caminar. Por la tarde, Rosa volvió con noticias del centro de apoyo para mujeres mayores que estábamos por abrir. Me propuso usar el salón del fondo de mi casa. Acepté sin dudar. Ya no quería esconder mi historia. Quería transformarla. Que sirviera de algo. Que nadie más tuviera que pasar por lo mismo en silencio. Mientras hablábamos, el viento movía las cortinas y el aroma a pan recién horneado llegaba desde la cocina. Por un momento, la casa volvió a sentirse como en los viejos tiempos. Pero esta vez, sin fantasmas. El cuarto donde Tomás tenía su oficina fue el último lugar que decidí tocar. Me tardé semanas en abrir esa puerta sin sentir un nudo en el estómago. Era un espacio que la había llenado con su ego, diplomas enmarcados, papeles desordenados, una silla de cuero negra que giraba con un chillido molesto. Entré con guantes, no por limpieza, por respeto a mi propia memoria. Saqué todo, uno a uno, como si cada objeto pesara más que una piedra. Al fondo, detrás de una repisa, encontré una caja con documentos falsificados. Respiré hondo. Y no lloré. Ese día decidí que ese cuarto no volvería a servirle a la ambición de nadie. Abrí las ventanas. Quité las persianas viejas. Pinté las paredes de un tono cálido, como durazno suave. Llamé a Rosa y le pedí ayuda para conseguir una máquina de coser. Me trajo la suya. También trajo retazos de tela, hilos de colores, botones antiguos. Entre las dos, transformamos ese espacio en un salón luminoso, lleno de historia nueva. Colgamos unas cortinas de lino que dejaban pasar la luz como si fuera un suspiro. En el centro, una mesa larga de madera clara. Simple. Firme. Propia. Las vecinas empezaron a llegar poco a poco. Primero una, tímida, con un costal lleno de telas que no sabía en qué convertir. Luego otra, con agujas heredadas de su madre. Las recibí con té caliente, galletas de vainilla y la promesa de que nadie sería juzgada en esa casa. Algunas venían en silencio. Otras con lágrimas guardadas. Yo solo ofrecía hilo, aguja y escucha. No era un taller. Era un refugio. Y cada puntada que dábamos era una forma de sanar. A veces no hablábamos por horas. Pero el sonido de las máquinas cosiendo era como una canción que nos unía. Una de ellas, Lidia, me confesó un día que su hijo no la veía desde hacía 8 años. Otra, que su esposo la había dejado por una mujer más joven y le quitó la casa. Nos miramos sin lástima. Solo con reconocimiento. Compartir el dolor no lo hacía desaparecer, pero lo hacía menos pesado. En ese salón, las costuras no solo unían telas. Unían corazones rotos. Y de pronto, las tardes empezaron a tener otro color. La casa se llenaba de aromas nuevos, lavanda, hilo quemado, café de olla. Y risas. Sí, risas. Una tarde, Rosa trajo una radio de madera antigua que aún funcionaba. La pusimos en la repisa, al lado de un jarrón de flores secas.
Sonaba bolero tras bolero. Y cada mujer, al escuchar una letra que le tocaba algo adentro, dejaba la aguja un momento, respiraba hondo y luego seguía. Nadie tenía prisa. Nadie tenía algo que demostrar. Estábamos ahí por nosotras. No por los que nos fallaron. Algunas hacían colchas, otras servilletas. Yo volví a coser vestidos sencillos, como los que hacía cuando Tomás era niño. Pero esta vez, para mí. Un día, mientras organizábamos los estantes, alguien tocó la puerta. Era una mujer desconocida, canosa, con un bolso de cuero desgastado. Me miró con ojos que ya habían llorado mucho. ¿Aquí es donde ayudan a las que ya nadie escucha? Asentí. Le ofrecí pasar. Vi su historia en un programa. Ustedes esa señora. No supe qué decir. Me abrazó sin pedir permiso. Lloró en mi hombro. Y entendí algo que no había visto antes. Mi historia ya no era solo mía. Ahora, tenía eco. Rosa me miró desde el fondo del cuarto. No hizo falta hablar. Sabíamos que ese era el principio de algo más grande. La mujer se sentó. Sacó un pedazo de tela. Dijo que no sabía coser. Le dije que no importaba. Aquí se empieza desde donde una pueda. Con lo que una tenga. En el salón, las demás siguieron trabajando como si ya fuera parte del grupo. El sol entraba por la ventana, dibujando formas doradas en la pared. Y pensé, qué curioso. Este era el cuarto donde él planeó borrarme. Y ahora, era el cuarto donde otras mujeres venían a reconstruirse. Me senté frente a mi máquina. Coloqué una tela blanca bajo la aguja. La encendí. El motor zumbó suave, como un suspiro. Y empecé a coser. No algo útil. No algo urgente. Solo una pequeña flor. Una flor bordada a mano, como las que mi madre hacía cuando me enseñó. Porque en ese salón, más que crear cosas, estábamos volviendo a recordarnos. Y yo, con cada punto, tejía una parte de mí que creí perdida. Pero no. Solo estaba esperando a que dejara de tener miedo. Nunca pensé que un salón de costura pudiera convertirse en un lugar sagrado. Pero eso fue lo que pasó. Lo que empezó con retazos y agujas, se transformó en un espacio donde muchas encontraron algo que no sabían que buscaban. Un lugar para existir sin pedir disculpas. Cada tarde, mujeres de distintas edades tocaban mi puerta con historias que se parecían demasiado a la mía. Algunas llegaban cabizbajas, otras con coraje contenido. Pero todas traían la misma pregunta en los ojos. ¿Todavía tengo valor? Y yo les respondía sin palabras. Las hacía pasar. No se trataba solo de coser. Era algo más profundo. Algunas solo venían a mirar. A sentarse en silencio mientras nosotras tejíamos entre risas, lágrimas o recuerdos. Era impresionante cómo, sin decirlo, todas sabíamos cuando una necesitaba que le pasaran el hilo, o una mano. Había tardes en que no se escuchaban más que las tijeras cortando tela y la radio antigua de Rosa cantando boleros tristes. Otras, en cambio, parecía que el salón se volvía fiesta. No por ruido, sino por vida. Por esas pequeñas recuperaciones que se hacen puntada a puntada. Decidimos ponerle nombre al grupo. Lo propuso Lidia. Dijo que no éramos víctimas, que éramos raíces, que podíamos doblarnos, sí, pero no rompernos. Así nació Las Otras Elanes. No por mí, por todas. Por cada mujer que había sido callada, usada, ignorada, silenciada en su propia casa. Mandamos hacer unas pequeñas tarjetas con el nombre del grupo y una flor bordada al centro. La flor cambiaba cada mes. Cada una representaba a una de nosotras. Porque aquí, nadie tenía que ser fuerte todos los días. Solo valiente el tiempo suficiente para decir, necesito estar aquí. Una tarde, mientras tomábamos café de olla con canela, Rosa me dijo, ¿te das cuenta de lo que lograste? Yo negué con la cabeza. Me parecía demasiado. Esto no lo logré yo. Lo logramos todas las que un día dijimos, ya basta. Le respondí. Ella sonrió. Me tocó el brazo y dijo, pero alguien tuvo que ser la primera en abrir la puerta.
Ese día entendí algo que había sentido, pero nunca dicho. Mi dolor ya no me pertenecía solo a mí. Y al dejarlo salir, también había abierto espacio para que otras respiraran. A medida que el grupo crecía, la casa también cambiaba. Rosa pintó la reja del jardín de un color verde suave. Lidia trajo cojines nuevos para el recibidor. Marta colgó unos cuadros que su hija había pintado con acuarelas. Parecía otra casa, sí, pero no era una casa nueva. Era una casa despierta, habitada por mujeres con historias reales, con cicatrices profundas y una capacidad infinita de empezar de nuevo. La sala olía a pan recién horneado. Las risas se escuchaban desde la banqueta. Y los vecinos empezaron a notar, a mirar, a respetar. Una tarde, recibí una carta certificada del abogado. La abrí con manos firmes. Decía que parte de mi pensión había sido recuperada. No toda, pero suficiente. Álvaro me explicó que, legalmente, habían encontrado movimientos sospechosos en cuentas a nombre de Tomás, y que por orden judicial podía reclamar una parte como compensación. No sonreí. No salté de alegría. Solo cerré los ojos y agradecí en silencio. Porque no era por el dinero. Era por lo que significaba. Era justicia. Y esa palabra, tan grande y a veces tan esquiva, por fin tenía rostro. Con ese dinero, no compré nada lujoso. No era para eso. Compré telas, más máquinas, pintura para arreglar el techo del patio, y mandé hacer una estufa nueva para la cocina donde ahora cocinábamos todas juntas. También doné una parte al centro de mujeres del barrio. No porque quisiera pagar algo, sino porque me parecía justo que otras también sintieran ese empujón que a mí me llegó de Rosa. Porque si una sola mujer puede salvar a otra del silencio, todo esto ya valió la pena. Y lo valía, cada tarde que escuchaba esas voces entre las paredes. A veces me siento en el jardín, con una taza de té de jazmín, y miro cómo las demás se mueven por la casa. Algunas doblan ropa, otras riegan plantas, otras solo conversan. Y me doy cuenta de algo hermoso: esta ya no es solo mi casa. Es de todas. Es de las que estuvieron, de las que llegaron, de las que aún vendrán. Y pienso en mí, hace un año. En esa Elena rota, que miraba el piso de mármol sintiéndose un estorbo. Hoy la imagino entrando al salón, viendo todo esto. Y me gusta pensar que se quedaría a vivir aquí. Hoy desperté antes que el sol. Aún no cantaban los pájaros ni se oían los primeros ruidos de la calle. Caminé por la casa en silencio, descalza, como si pisara sobre la historia misma. Pasé los dedos por los marcos de las puertas, por el respaldo del sofá, por el piano que ya no desafinaba. La casa estaba limpia, tranquila, viva. Fui hasta el cuarto. Mi cuarto. Y me detuve frente a la cama. No porque tuviera sueño, sino porque ahí fue donde todo empezó a cambiar. Donde toqué fondo. Donde también empecé a subir. Me senté despacio, acomodando la manta de hilo blanco sobre mis piernas. Miré al frente. Respiré hondo. Luego, como si obedeciera a un impulso antiguo, me incliné hacia un lado. Y, por primera vez en meses, miré debajo de la cama. No había grabadoras, ni celulares escondidos, ni cajas con pruebas. Solo polvo, unos zapatos viejos y una caja pequeña de madera con mis recuerdos. Sonreí, porque supe, en ese instante, que el miedo ya no vivía ahí. Que ese lugar oscuro, que alguna vez fue amenaza, ahora solo era un espacio vacío. Sin monstruos. Sin culpas. Tomé la caja y la coloqué sobre la colcha. Dentro estaban cosas simples. Un dibujo que Tomás hizo en la primaria, una carta que Julián me escribió antes de casarnos, un pañuelo bordado por mi madre. Cosas que me habían sostenido cuando todo se tambaleaba. Las toqué con cuidado. Las volví a guardar. Porque entendí que no necesitaba más pruebas de quién soy. Ni documentos, ni testigos. Mi historia ya no se defendía, se abrazaba. Y eso era más fuerte que cualquier confesión. Más claro que cualquier sentencia. Ese día no tenía reuniones ni visitas programadas. Las demás mujeres se habían tomado la tarde libre. La casa estaba en silencio. Pero un silencio bueno.
Uno que no asusta. Me preparé un té con hojas de menta y me senté en la terraza trasera. El jardín estaba lleno de flores. El aire olía a tierra húmeda y a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Respiré. Cerré los ojos. Y me permití estar ahí, sin hacer nada. Porque ya no necesitaba demostrarle al mundo que era fuerte. Ser. Solo eso. Ser. Y eso ya era suficiente. Volví al interior cuando empezó a refrescar. Encendí una lámpara de luz cálida, puse un disco antiguo de Los Panchos y me dejé envolver por la melodía. Me acosté en el sillón, con una manta suave sobre las piernas, y pensé en todo lo vivido. No como quien repasa una tragedia, sino como quien ha sobrevivido y ya no le teme a la lluvia. Pensé en Tomás. No con odio. Con distancia. A veces la vida no repara, pero se ofrece caminos nuevos. Yo tomé el mío. Él eligió el suyo. Y aunque duele, también se aprende a soltar. Esa noche escribí por última vez en mi libreta. Solo una frase: ya no soy esa mujer que tenía miedo de mirar debajo de la cama. Cerré el cuaderno. Lo guardé en el cajón, junto a mi cepillo y mis cremas de noche. Me puse la bata de algodón que tanto me gusta. Apagué las luces del pasillo. Cerré las cortinas. Subí la manta hasta el cuello. Y me permití algo que durante años no supe hacer: dormirme sin estar alerta. Sin pensar en qué podía pasar. Solo dejarme caer en ese sueño profundo, sabiendo que ahora yo estaba a salvo. Desde fuera, la casa parecía igual. Fachada antigua, tejas rojizas, ventanas con cortinas de encaje. Pero adentro, cada objeto había recuperado su lugar. Cada silencio tenía nombre. Cada espacio, dignidad. Nadie que cruzara la puerta notaría todo lo que costó llegar hasta ahí. Pero yo sí lo sabía. Y eso bastaba. Las paredes ya no sostenían el peso del miedo. Sostenían nuevas historias. Nuevas voces. Nuevos comienzos. Porque a veces, para recuperar una casa, una tiene que recuperarse a sí misma primero. Y si hoy alguien me preguntara si lo volvería a hacer, respondería sin temblar: sí. Porque elegirme, después de tanto abandono, fue el acto más valiente de mi vida. Porque mirar de frente lo que me destruyó, fue lo que me reconstruyó. Y porque ahora sé que el amor de madre puede perdonar muchas cosas. Pero también tiene el derecho de retirarse a tiempo. De poner límites. De decir hasta aquí. Y que eso también es amor. Amor propio. Apagué la luz. Me giré de lado. Y por primera vez en muchos años, dormí sin que ningún monstruo se escondiera bajo mi cama. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos de quien te quitó todo, y aún así elegir la paz en lugar del rencor? Y si hoy te sientes usada, traicionada o vacía por alguien que amaste más de lo que debías, por favor, no permitas que ese dolor te haga olvidar quién eres. Tú no eres frágil. Eres raíz. Eres casa. Eres esa historia silenciosa que sostuvo generaciones enteras. Y aunque te hayan hecho sentir invisible, todavía hay corazones que te ven, que te admiran y que te agradecen, incluso sin palabras. Tú ya diste tanto, alimentaste, enseñaste, perdonaste más de una vez. Y quizás nadie te dijo lo suficiente, pero hiciste más por amor del que muchos hacen en toda una vida. Por eso, si alguna noche el silencio te pesa y las lágrimas te visitan, recuerda esto. El respeto que te negaron, la vida te lo devolverá en forma de calma. Y esa calma, esa que Elena encontró al final, también está esperándote a ti. Tu dignidad es tu herencia más noble. Y cuando aprendes a vivir en tu propia casa, sin miedo, con la cabeza en alto, hasta quienes te lastimaron, terminan entendiendo que nunca pudieron destruirte. Porque una madre como tú, una mujer como tú, nunca se quiebra, solo se transforma. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en relatos como este. Y nunca olvides estar atenta a las señales que la vida te envía. ¿Te conmovió esta historia? Entonces tienes que ver lo que pasó cuando una madre fue echada de su propia casa por culpa de su nuera. Y al día siguiente, ese mismo hijo que la despreció, la llamó desesperado pidiendo ayuda. Ella no dudó. Pero lo que hizo, nadie lo vio venir.
Haz clic ahora y mira completa la historia de mi hijo me echó de mi casa por culpa de su esposa. Porque el final te va a dejar con el corazón en la garganta. A vida ensina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.